¿Qué tal, mi gente? Un saludo especial a todos ustedes, los receptores de In the House. Estábamos un poco ausentes por estos días, pero bueno, ustedes comprenderán que hay que realizar muchas más acciones. Entonces, bueno, estamos también en otros procesos con In the House, pero continuamos acá al frente del cañón con nuestros podcasts, con nuestras charlas con invitados especiales que han aportado a la cultura del hip hop y que están trabajando también en la actualidad en la cultura del hip hop. Entonces, dado eso, pues nos encontramos con el señor MC Caldas. Él es pionero del movimiento hip hop acá en Colombia, es músico, también es maestro, b-boy, él también es b-boy, bailarín de breakdance. Y bueno, nos encuentra acompañando en esta edición pues, para charlar un rato con él. Él también perteneció a la agrupación de Contacto Rap, una de las agrupaciones insignias en el inicio del hip hop en Bogotá. Entonces, Caldas, Viejo bienvenido hermano, brother. Severo, muchas gracias a ustedes por la invitación a In the House y a todo lo que están haciendo tan bacano de visualizar y mostrar todo lo que se hace con esta bonita cultura que es el hip hop. Ok, Caldas. Bueno, yo tengo una inquietud principal, Caldas. Tu nombre artístico es MC Caldas, ¿verdad? Caldas es tu apellido. ¿De dónde proviene este apellido? ¿Tiene alguna trascendencia especial este apellido? Sí, pues es curioso porque mi abuelo Ajá, era la mano derecha de Jorge Eliezer Gaitán, ok. fundador del barrio Centenario y fundador del barrio de Las Cruces también. De donde salió Jorge Eliezer Gaitán. Él salió del barrio de Las Cruces. Y el tatarabuelo de mi abuelo era Francisco José de Caldas, quien empezó pues la expedición botánica junto con Camilo Torres y José Celestino Motis. Y a él le debemos muchas cosas, como por ejemplo el parque, el jardín botánico. Okay. Sí, por ejemplo, la parte de la revolución cuando empezó en las primeras guerrillas, la época de Quintín Lame y Guadalupe Salcedo. Okay. Entonces, desde esa época, pues viene la familia Caldas, ha sido muy representativa en el barrio Centenario, en Las Cruces, y fueron una familia de 14 hijos. Yo era el nieto número 53, de 63 nietos que éramos. Una familia grande, ¿no? Entonces eran 14 hijos y mi papá era el hijo menor del señor José Joaquín Caldas y mi abuela María Mercedes Heredia. Okay. Ellos eran pentecostés, de la iglesia de Irolaya Pentecostés. Okay. Y pues de ahí surgió, el Caldas me lo puso, la chapa me la puso Omar Bambán. Okay. Porque a mí antes me decían No en sí, o No en sí, que eran mis iniciales, Nelson Orlando Caldas Riveros. Y mi primer nombre era No en sí. Ya después fue cuando me dijo Omar, no, déjelo en Caldas, que suena más criollo, más autóctono, más auténtico. Y yo lo oí por otra parte, yo dije, pues sí, es mi familia, estoy representando a mi familia. Y voy contra la corriente porque mi papá y mi familia nunca estuvo de acuerdo con lo que yo hacía con el hip hop. Con el hip hop, sí. Mira que esa fue una de las cosas que, digamos, en lo personal me llamaba la atención de ti, y principalmente el nombre artístico, bro. Porque mi familia también, digamos, que viene de Caldas. Entonces yo decía, bueno, Caldas, ¿será que el parcero es de allá? Caldas, ¿por qué? Tenía la duda, entonces yo dije, no, cuando tenga la oportunidad le pregunto a ver cómo es la vuelta. Sí, me han dicho Once Caldas, por el equipo Once Caldas, el Ron Viejo de Caldas, eso me han dicho todo. Hay un edificio por el lado de la Quinta que también se llama Edificio Caldas. Sí. Ah, bueno, pero ya sabemos cuál es el origen histórico. Sí. Tiene bastante responsabilidad de todas maneras el apellido, man. Y también la responsabilidad que me tocó con el talento que pues Dios me dio. Ajá. Porque considero que el hip hop fue el salvador de la vida, no solo mía, sino de mucha otra gente. Caldas, tú eres músico, ¿verdad? Y vienes de una familia artística. Sí. Hablemos un poco de eso, ¿no? ¿Cómo empiezas? ¿Cuáles son tus primeros contactos con el arte como tal? No hablemos aún todavía del hip hop, sino con el arte como tal. Yo empiezo con el arte a través de mi familia, ¿no? Mi mamá fue bailarina del ballet de Thompson y por un tiempo del ballet de Colombia. Con Sonia Osorio, bueno, con varias gente también participó en varias giras. Y ella fue la primera que me regaló las primeras películas de breaking y me regaló, cuando ella viajó, ella me regaló varias cosas, mis primeros audífonos, mis primeras gafas, ¿sí? Y se inclinaba mucho por la música disco porque ella bailaba mucho música disco.
y adicional a eso pues bailaba folclore nacional y se especializó en el flamenco, y ya después, posteriormente, mis tías, las hermanas de ella, incursionan en la salsa y en el tango. Okay. Entonces una de ellas se vuelve campeona mundial de salsa y la otra se vuelve campeona mundial de tango durante 3 años consecutivos. Incluso se trajeron el premio por allá de Argentina y de Tokio, el último del 2018, en 2016 más o menos, en tango. Y pues esa vena artística viene, yo creo que de esa parte, ¿no? Claro. De la parte de mis tías y de mi mamá, que también me impulsaron mucho cuando yo era pequeño. A mí me disfrazaban como Michael Jackson, me ponían guantes y me ponían trajes de luces y yo bailaba de 8 o 10 años en las discotecas con ellas. A mí me entraban a escondidas en una discoteca muy famosa que se llamó La Salsa. Entonces mi mamá era muy amiga de los dueños y a mí me metían a escondidas y me escondían en la barra o en la cabina del DJ cuando llegaba la policía. ¿Ah, sí? Entonces desde ahí yo ya estaba pues como en el mundo de la danza y de la música. Pero sí fui músico desde pequeño, me incliné mucho por la flauta dulce, por el teclado, por la batería, y cuando salí del bachillerato, contemporáneamente yo seguía en el Conservatorio de la Nacional. 2 años después salí como músico del Conservatorio de la Nacional. Okay. Y después me especialicé cuando salí ya del Camilo Torres, porque yo hice un parte de mi bachillerato en el Camilo Torres, y después ya, como era un chico problema por el rap y por toda esta tendencia, entonces no era bien visto. Entonces me tuve que hacer prácticamente mi bachillerato en 4 colegios diferentes, porque de todo lado me sacaban por esa misma razón. Sí. Siempre muy contestatario, siempre peleando mucho por los derechos de los jóvenes y sobre todo de los jóvenes artistas que empezábamos a hacer la vuelta del hip hop. Pero antes de eso yo hacía punk. ¿Sí? Escuchaba, casualmente hoy estaba escuchando eso. Sí. Escuchaba James Addiction, escuchaba Ángeles del Infierno, escuchaba Rodrigo de No Futuro. Digamos que ya estabas empezando a identificarte con esa música que era un poco subversiva, ¿no? Sí, yo era más como por la parte del punk y la parte del ska, el hardcore, el oi, toda esa música. Músicas urbanas. Y ahí fue cuando empecé yo, más o menos como por los 88, 89, con unos parceros que se llaman David y Carlos Moreno. Ellos tenían una agrupación que se llamaba Papá Montero, y después primero se llamaron Furibundo Serna y después se llamaban Papá Montero. Y allí fue cuando yo empecé con la batería, porque yo no tocaba los tarros, sino yo tocaba la flauta dulce y algo de teclados, algo de percusión menor, el xilófono, la marimba, así, pero no incursionaba mucho de lleno. Ya cuando me subo a la batería, ya eso se me abrió el cerebro, entonces yo dije, no, lo mío es la música. Claro. Y salgo del Conservatorio de la Nacional en el 95, salgo como músico. Y después, por cosas del destino y de contacto, que también me ayudó mucho la agrupación, cuando yo salgo como artista en el 90 por la agrupación, pues eso fue un boom, porque en esa época ya estaba Gotas y Etnia pegando duro, y nosotros prácticamente estábamos... No te me adelantes, Carlos, que te quiero preguntar algo antes de pasar al tema de contacto rap, que es uno de los más, de que le interesa más a la audiencia hip hop, ¿no? Sí. Tú viviste acá en el municipio de Soacha, ¿no, Carlos? Yo vengo acá, imagínate, vengo a cantar aquí después de 30 años. Bastante tiempo, brother. Después de 30 años. ¿Cuánto tiempo duraste por acá en el municipio de Soacha? Yo aquí duré viviendo más o menos un año larguito, y fue porque entré en rebeldía con mi mamá y con mi familia y me fui de la casa. Y al primer sitio que me vine fue acá. Y conseguí un parcero que me dio la llegada a su casa, y ya después cuadrábamos con dinero, con negocios, con tenis, con zapatillas, el cambalache aquel. Y terminé aquí pues en el bajo mundo de las drogas. Aquí en Soacha fue donde yo conocí también gran parte de las drogas, al punto de pues vender y expender aquí. Tú fuiste vikingo, ¿no? En la 15, sí, yo empecé con los vikingos, en Ciudad Latina. Una banda que habían varios personajes como el Chiriwiri, estaba el Willy, estaban varios personajes que ahí eran importantes, que también eran bailarines, pero esa época era más pandilla. Ahí en los vikingos, bueno, era banda, era pandilla, pero quizás también existía algo de hip hop. Sí, ellos iban a Estudio 51 y se retaban también con la gente que iba allá, con los New, con los Bomb Breakers, con los Speed Breakers.
Los Vikingos también en alguna oportunidad tuvieron aproximación a Estudio 51, a pesar de que no fueron muy relevantes. ¿Sí? Yo era como, por decir algo, la mascota de ese parche. Yo siempre fui como la mascota de los parches. Sí, porque a mí siempre me gustó andar con cuchos. Porque yo pensaba que la gente de mi misma era como muy inmadura. ¿Sí? Entonces a mí me gustaba andar con los cuchos. Entonces, eche para allá, chino, que yo era como la mascota. ¿Sí? Que no, que ese chino, cuando yo ya empecé a hacer mis primeras piruetas de gimnasia, ¿sí? Mis botes flip-flap, mortal, todas esas cosas. Entonces ya vienen las películas, hermano, y ahí yo me enamoro del breakdance. Yo digo, no, yo tengo que hacer esto. Y cuando ingreso a la agrupación, yo solo cantaba rap. Yo era cantante y bailaba salto bajo. Ok. ¿Tandra? Sí, bailaba salto bajo. La tandra también la bailé, pero más era el salto bajo. Más era el salto bajo, que es lo que ahora confunde, ¿no? Que la vez pasada vi unos parceros que dicen, bailamos tandra. Y no era tandra lo que bailaban, era salto bajo. ¿Cuál es la diferencia entre el salto bajo y la tandra, Carlos? Que el salto bajo fue un baile creado precisamente desde los inicios del hip hop, del rap, mientras que la tandra fue más autóctona criolla. La tandra es un baile de Bogotá, pero sus raíces en realidad son del ítalo disco en Europa y del techno y la parte electrónica de Europa. De ahí sale realmente la tendencia de los movimientos rápidos con los pies de la tandra, porque era de aquí para abajo, de aquí para arriba no se movía nada, eran solo los pies. Entonces esa era la tandra. El salto bajo ya era con las manos, a lo Will Smith, más expresivo. Entonces ahí era donde, en la época de King and Play, de todas esas agrupaciones que MC Hammer, que bailaban, eso era salto bajo. Lo que hacían ellos era salto bajo, muy diferente a la tandra, que se arraigó mucho acá en Bogotá. De hecho, yo pienso que es uno de los bailes bandera de Bogotá. Al proceso de total. Hay muchos bailarines que son, por ejemplo, el Negro Franklin y Archie, de las cosas que ellos eran una pareja, que para mí han sido los mejores del tandra. Está John Álvarez, John Tandra, que también bailaba tandra, el B-Boy Pinocho, mucha gente que bailó tandra en su época. Claro. La misma gente que bailó break, algunos que bailan break, bailaron también tandra, y también en esa época salió el house. Era cuando empezaron a bailar house, y entonces ya se dejó de bailar el break, ya era mal visto. Ya tenía que llegar usted con camisa de chaliz, zapatos de charol y pantalón de paño. Ya si llegaba en sudaderas con tenis, ya, uy, no, ese man no entra. Entonces empezaron como a cerrar los espacios en las principales minitecas en ese entonces, ¿sí? Que era como nuestro YouTube, digámoslo así, en esa época, porque en esa época no había tecnología. El punto de encuentro, ¿no? Entonces el punto de encuentro era como ese círculo de fuego, de intercambio de saberes, donde usted practicaba toda una semana un paso para llegar a mostrarlo allá en la miniteca. Claro, brother. Bueno, Carlos, Contacto Rap, sabemos que pues, fue una agrupación insignia del hip hop en Colombia y en Bogotá, ¿no? Junto con Gotas, La Etnia, bueno, las agrupaciones que fueron insignia en los 90, ¿no? ¿Cómo resultaste en Contacto Rap, tal vez? La verdad, Omar me extiende la invitación a través de Juan Carlos y en esa época Pablo Boycott, Mitre Zamuro, para que hiciera parte del grupo. Él me había comentado antes que quería que yo hiciera parte del grupo, no nos caíamos muy bien, de hecho. Yo le dije, listo, ¿por qué no? Porque pues yo en esa época tenía un buen beatbox, tenía mis primeras líricas que ya había escrito, como lo era Destrucción, Libertad, Mi País, que eran temas. ¿Esas líricas son tuyas? Esas líricas sí son mías. ¿Esas líricas estuvieron en Enajenación? En Alienación, pero ya entonces llegan a la agrupación, y entonces Omar ya empezamos a hacer arreglos y ya queda como, yo decido dar ese talento a la agrupación y decidimos registrar como Contacto Rap, no como musicales. Pero en realidad pues yo escribí Libertad, escribí Destrucción, escribí No Más Hambre, escribí Mi País, escribí ¿qué otros temas escribí ahí de ese Alienación? Algunas partes del Interludio, de CON también. CON, ahí en esa composición de CON estuvo Kier, Bura. Ah, sí. Bura, él fue uno de los que compuso parte de ese tema de CON, que a la cabeza de Raga, que fue una de las, por decir, la voz principal del tema fue Raga, pero parte de la letra fue creada por Bura, porque en esa época él hacía parte de Contacto Rap. Él fue parte de Contacto Rap, Boycott fue parte de Contacto Rap, Omar, que le decían Omar Gomelo, y Nacho, que también fueron de Gotas y La Etnia, ellos también fueron parte de Contacto Rap.
Ya después el Contacto Rap éramos como 13, 15. Ah, sí, era un parche grande. Era un parche grandísimo y terminamos siendo solo 3, 4 con Raga, porque ya Raga entra como para el 93. Más adelante. Como para un poco más adelante, sí, entra Raga. Pero nosotros inicialmente éramos muchos, éramos bastantes. Había mujeres, estuvieron las hermanas Medrano. ¿Sí? Dentro de Contacto Rap, y Adriana Morales también estuvo dentro de Contacto Rap. Nosotros ahí contábamos con la mujer, no era muy machista la vaina. En una ocasión estaba hablando con Bambán y me decía que antes de Contacto hubo un proceso de breakdance, no recuerdo si eran los Small Breakers. Ellos tenían los Small Breakers con Omar y ahí habían varios parches, ahí estaba el Kiri, estaba Juan Carlos, Juan Carlos creo que había hecho una agrupación que se llamaba los Street Rappers. Y entonces ellos eran más rap, más alto bajo, y hacían coreografías. Sí. ¿Tú alcanzaste a vivir un poco el proceso de los Small Breakers o ya llegaste fue directo? Yo cuando llego se está acabando ese proceso de Small Breaker y Street Rapper, y estaban también los negros de arriba de la Victoria. Habían varios, en esa época también pegaba muy duro Juancho Caballetes, había muchos bailarines individuales que tenían mucho poder por su power move. Bogotá siempre se destacó por el movimiento de poder. No tanto el estilo sí más Medellín, claro, en cuanto a estilo, pero Bogotá el power. Escuchando los tracks de Contacto, pues yo me doy cuenta que han sido pioneros en involucrar sonidos e instrumentos colombianos en el rap, ¿no? Sí. ¿Cómo fue este proceso? ¿Tú hiciste parte de este proceso? Háblanos un poco de esta... Considero que es lo más importante de nuestro hip hop. Pienso que es lo más importante de nuestro hip hop porque alguna vez yo decía, de nada nos sirve conocer toda la historia del hip hop americano y del hip hop mundial si no conocemos nuestra propia raíz. Casualmente Colombia es uno de los países más faltos de identidad del mundo, ¿sí? En donde los protagonistas de novelas o de cualquier vaina son extranjeros. Sí, en Perú, en México, tú ves que son personajes de allá mismo de Perú, sí, porque representan su identidad. Mexicano. Aquí no es tanto, aquí nosotros adoptamos la cultura hip hop como propia porque lo vimos como una forma de expresión donde podíamos hablar por esa gente que no podía hablar, donde podíamos expresar inconformismos ante la sociedad de cosas que estaban sucediendo. Las letras que yo te digo que escribí en esa época hablaban de libertad, hablaban de destrucción, hablaban de mi país, de lo que estaba pasando en mi país, y nada diferente pasa ahora, después de 30 años, seguimos hablando acerca de lo mismo, peleando por los mismos derechos, dándole un lugar a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los animales, ¿sí? Velando porque esto no se pudra, porque el hip hop en cierta forma se pudrió, ¿sí? Fue esa niña que se prostituyó, yo lo digo así, fue la nena que se prostituyó. Y ahora entonces queremos rehabilitarla. ¿Sí? Estamos en ese... Pero o sea, percibes que si hay una gran diferencia, digamos, en la época de los 90 a la actualidad en cuanto a hip hop. Sí, hay sus pros y sus contras. Nosotros tuvimos mucha culpa, como Old School, tuvimos mucha culpa en que... ¿Cómo qué, Carlos? ¿Cómo qué culpa? Como en el no compartir el conocimiento en ese entonces, porque era muy escaso, entonces no había tecnología, entonces el poco que sabía lo hacía era para su beneficio y para poder figurar más que los otros. ¿Sí? Sí, la falta de oportunidad. Entonces era la falta de eso, el que pegaba primero pegaba dos veces, el que pegaba lo hacía bien salía, y el que no pues tenía que estar ahí haciendo la fila para poder pegar en su tiempo cuando brillara, ¿sí? Entonces pienso yo que en ese sentido sí tuvimos mucha culpa porque no nos fijamos mucho en la formación, porque como decía Omar la vez pasada, no nos imaginábamos que esto fuera a ser tan grande, o sea, que el breakdance ahora se encuentre en los Olímpicos, y que el hip hop se haya tomado el mundo, porque se ha tomado el mundo, ¿sí? Es un transformador de vidas, es un transformador social que no pensamos que se nos fuera a crecer tanto, y que nos fuera a dar para todo lo que ha dado últimamente, hasta para que fuera nuestra propia carrera y viviéramos de ella. Nunca he vivido el hip hop, ¿sí? Yo siempre he tenido mis trabajos, me ha tocado trabajar en de todo, pero sí me ha dado muchas satisfacciones, como reconocimientos, como a veces estar en estos procesos que me invitan en los zapatos de los niños de Cazuca, que es este evento, que considero que eso es el real hip hop, hermano. Ir a los territorios y llevarle a la gente un poco de ese conocimiento y llevarle a la gente esas herramientas para que ellos se den cuenta que hay esperanza en un mundo lleno de adversidad,
en donde nosotros hicimos parte de eso. O sea, lo que te estoy diciendo, hace 30 años yo salí de estas calles y hoy vengo aquí como un artista a presentarme con mis donaciones y a decir que hubo un hip hop y también un Cristo que cambió mi vida y que yo decidí simplemente brindar ese talento a eso, a mi gente. Porque si tú me preguntas qué ha hecho por el hip hop, yo pienso que toda la vida, haber entregado toda mi vida a esto, pienso que es el legado que queda. Muchos alumnos, mucha gente que me ve, hey, profe, hermano, ya han viajado al exterior, ya han ganado premios en varios lados, reconocimientos, ya pisan escenarios importantes, los alumnos de rap, ¿no? Porque unos son los alumnos de break, otros los alumnos de rap. Estás trabajando, no has trabajado las dos ramas, los cuatro. Yo ejecuto los 4 elementos. ¿Sí? El graffiti, el DJ, el b-boy y el MC. Soy profesor de artes vocacionales de la Academia de Arte Moderno. Yo salí en el 2002 de la Academia de Arte Moderno Nacional de Colombia como profesor de vocacionales. He enseñado en el Liceo Femenino Cundinamarca, en el Clemencia de Caicedo, en el Cooperativo San Blas, en el Cooperativo Santa Teresa, en el Tomás Rueda Vargas, en el Manuelita Sáenz. Bueno, en varios colegios he estado como profesor. He sido profesor de hijos de artistas. ¿Sí? Que después le dicen, uy, vea, papi, el Caldas es mi profe. ¿Cómo así que Caldas es tu profe? Sí. La vez pasada me encontré con Siniestro y me decía, marica, ¿de verdad que usted es profe de mi hija? Yo sí, vea, pues ahora yo sé que su hija está y sí, pasan cosas así, pero es muy satisfactorio ver formar a los jóvenes, hermano. Sí, claro. Verlos crecer, verlos que no era nada y verlos a usted, por ejemplo, como una Luma de Medellín que está volando, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Y que ya vino de la Comuna 3, imagínate. Entonces, ver todas esas representaciones ahora, ver a los pelados como Latino, como Toca, como Davisónico, como manes que ahorita están voladísimos, sí. Como Vivo y Ríos de Morderos, como Vivo y Giovanni, donde yo los vi saliendo del embajador, peladitos que llegaban y hey, men, uno les daba los tips, ve, haga esto, y ahorita verlos en ese nivel, que ya se traen los premios, que ya están representando a nivel internacional. Es la mayor satisfacción. Claro, porque se está cumpliendo la misión, sí, se está cumpliendo el objetivo. Sí, ¿tú alcanzaste a vivir el proceso del embajador, Caldas? Sí, claro, nosotros fuimos el parche que reanimó eso. Porque, a ver, el embajador sale cuando sale la película Breaking, Flashdance y Beast-3. Eso estaba en el boom, el embajador. Y por los 87, 88 se empieza a mermar la vaina. Se empieza a alejar los breakers, ya no iban tanto, ya estaba muriendo la cosa. Cuando la cosa estaba empezando a morir a finales del 89, Omar, recuerdo tanto que él tenía una lista, porque en esa época no había celular, sino que él tenía una lista de teléfonos locales de los diferentes personajes. ¿Sí? Y empezó a llamar personaje por personaje, a convocarlo. De eso nunca se me va a olvidar. Él empezó a llamar, mi hermano, vamos a tomar este parche del embajador, vamos a ponernos a la cabeza los breakers y vamos a dar contacto rap adelante. De ahí surge toda esa idea de volver a darle impulso al embajador y nace Break al Piso. Ok. De ahí nace ese fue uno de los primeros eventos de peso en el Por no decir el primero, ese fue el primer reto Bogotá versus Medellín, ¿sí? Donde se enfrentaban dos ciudades, en un teatro tan importante como lo era el Jorge Eliezer Gaitán en ese entonces. 4 de noviembre de 1995. Parce, la historia es increíble. Y Omita a la cabeza de Cristina Henao y del compañero Faz, convocan a la gente de Medellín, y Omar por la parte de contacto, nosotros nos ponemos a convocar a toda la gente de Bogotá y sacamos una selección de más de casi 20 bailarines de Bogotá y otra cantidad. ¿Y quién ganó en esa ocasión? En esa ocasión fue un empate por la misma razón que te comento. El power move de Bogotá era muy duro, pero el estilo de Medellín era muy fuerte también. Entonces fue como un empate, pero yo consideraría que Medellín se lo llevó porque Medellín también tuvo un power en Hespin y en... Yo considero que en ese entonces Medellín se lo ¿Sí? llevó. Sí. Sí, Medellín se lo llevó porque por el estilo, por el estilo. Yo siempre he considerado que el fundamento es muy importante dentro del breakdance. Yo puedo tener mucho power move, pero si yo no tengo fundamento... Sí, el fundamento es importante. Y en Medellín sí se vivenciaba en ese momento más fundamento que en Bogotá. Este evento de Break al Piso,
¿Junto con quién organizaron? ¿Eso fue junto con el Estado o cómo manejaron esta parte? Eso fue una tarea bien ardua porque primero que todo para buscar el espacio dimos con un ángel que se nos apareció, que fue el director del Teatro Taller en ese entonces, que era la mano derecha de Fanny Mickey, en ese entonces que estaba viva. Y el tipo nos dijo, yo conozco a Graciela, la directora del teatro de Jorge Eliezer Gaitán. En esa época era ya también la directora del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Personaje que murió, o tengo entendido que está terminal o murió sin pena ni gloria por allá en una habitación sola, después de todo lo que aportó a la cultura en esta ciudad, ¿no? Ajá. Entonces no es la única, han existido varios personajes que le han ofrecido toda su vida a la cultura y han muerto sin pena ni gloria. No han tenido reconocimiento que en realidad merecen. Exacto. Y bueno, pasó todo eso y la señora nos dijo, bueno, sí, el escenario vale tanto. Recuerdo bien, si no estoy muy lejos de la realidad, de $1 a $1,5 millones nos cobraron por ese lugar en ese entonces, en el 95. Ahorita creo que sacamos por 10 millones, algo así, el alquiler del lugar. Alquilamos el lugar, dijimos, listo, vamos a alquilar el lugar, pero vamos a llegar a un tratado, no tenemos el dinero. La primera plata que entre el millón y medio es para... O sea, lo que recogieron de la taquilla iba destinado y les aceptaron. Y lo que sobraba pues era la ganancia y nos aceptaron. En esa época recuerdo que la entrada era como a 10,000 pesos, habíamos dejado a 10,000 o a 5,000, algo así, un precio así más o menos. El teatro no se llenó en su totalidad, pero sí llegó bastante gente porque pudimos pagar el lugar. Claro. El evento se realizó, fue pues un éxito haberlo hecho, haberlo realizado. De ahí Contacto Rap lanza su primer trabajo, que en ese entonces lo hacíamos llamar Sinfonía de Animales, pero por temas de definición quedó Alienación. ¿Alienación qué significa? Alienación significa alienar, no dejar pensar. Arrumar a una persona cuando tú le disparas con solo preguntas y no lo dejas pensar. O que tú crees tener la razón y lo alienas. Como que lo metes en una cápsula, no lo dejas pensar. Lo oprimes para que no se pueda expresar. Eso es alienar, porque en ese entonces nos sentíamos así. Unos jóvenes haciendo rap contestatario ante una sociedad donde estaban ya sucediendo masacres en Ciudad Bolívar. Sí, nosotros casualmente ensayábamos en la casa de Edgar arriba en Jerusalén, cerca del arborizador. Edgar Herraga, ¿no? Edgar Herraga. Él es de Ciudad Bolívar. Nosotros íbamos allá a ensayar, todo el grupo nos íbamos hasta allá, nos desplazábamos a ensayar allá porque él casualmente, el papá le había comprado una batería. No, vamos a darle allá donde el Edgar, y nos íbamos a darle a los tarros y a darle al rap. Y ver que un día que nos fuimos y cuando Edgar nos dice, marica, mataron unos amigos, y fue la primera masacre que hubo, donde ahora es el Cafán, que era una cancha de tejo, que aparecieron 15 jóvenes amordazados y amarrados con un tiro de desgracia en la frente. Una de las primeras masacres. Y desde ahí empezamos a cantar, por ejemplo, uno de los temas que traigo hoy, que se llama Arma de Guerra, más conocido como Boom Bombas, y habla de eso, de los falsos positivos de ese entonces. ¿Sí? Ese tema yo tuve la oportunidad de escucharlo en el Reino Clandestino, un arma de guerra para todo el que era. Y a ese va Guerrero de la Ciudad, de guerra, guerrero de la ciudad. Sí, que también habla ahí estabas empezando como un proceso individual en el rap, ¿no? O sea, ya como en Cicalo. Sí, ahí ya porque Contacto pues se desvanece un poco en el momento en que Omar y Juan Carlos se van para Estados Unidos. Entonces yo me quedo. Nosotros hacemos un recurso, como 10, 15 millones más o menos, creo que más o menos se hizo un recurso que se reunió entre el grupo y solo alcanzaba para una de las personas, porque Juan Carlos ya estaba allá. Entonces yo lo echamos al volado con Omar. ¿No? Pues, sí, el que caiga pues se va primero y los otros pues mandan por el otro. Y así hicimos, se fue primero Omar y entre Juan Carlos y Omar mandaron por mí. Qué bueno. Y después ya terminé yo allá. Edgar no quiso porque Edgar en ese momento estaba como en su vida familiar y ya más conyugal, entonces él decidió abstenerse del viaje y yo sí viajé con Omar y con Juan Carlos. ¿Y qué tal la experiencia del viaje? Súper, muy bacano haber conocido Los Ángeles, muy bacano haber conocido Estados Unidos. El sueño americano que todo el mundo pretende y cree, pues no es tan real como lo creemos. Pero sí viví muchas cosas bacanas en esos 6 meses que estuve yo allá, en el 99, del 98 al 99 estuve yo allá. Me traje una plata bacana en esa época, logré reunir unos ahorros, aquí me organicé, compré un apartamento ahí
primero en Marruecos, después me pasé al barrio Santander, ahora estoy en el barrio Santa Fe, dejé a mi mamá y ahora estoy en el barrio Cedritos. Entonces fue como todo un proceso, venir de aquí de las calles, porque yo aquí estaba en la calle, yo fui habitante de calle 3 años. ¿Ah, sí? Yo fui habitante de calle 3 años a causa del alcohol y la droga, ¿sí? Y no me avergüenza decirlo, ¿no? Porque pues, tuvo que ser necesario que pasara todo eso para que Dios mostrara el camino que yo tenía predestinado en el hip hop. ¿Tú eres cristiano? Sí, inevitablemente, inevitablemente. Con mucho pecado, como cualquier ser humano, porque pues nosotros los hijos de Dios y más los adoradores somos más atacados por el enemigo. Pero nunca dejo atrás la lucha espiritual. Todos los días leo la palabra, todos los días oro por mis hijos, por mis alimentos, por todo lo que Dios me da, me cambia cada día, me transforma. Escucho mucha adoración, mucha alabanza en la mañana, ¿sí? El rap lo escucho más en la tarde, sobre las horas de la tarde, pero en la mañana lo primero que escucho es alabanza y adoración. Marcela Gándara, Jesús Adrián Romero, Rojo, Gales Campos, Gospel, Lily Goodman, Omar Herrera, Marcos Barrientos, bueno, hay hartos artistas, sí, ¿no? hay muy buenos. Me encanta. Vico, ¿cómo ves a Vico? ¿Sí viste que Vico está retomando la música? Vico es una persona como nosotros, que fue atacado también por la droga, que fue atacado también por la fama, digámoslo así. Nosotros, el mundo del espectáculo y del show, digámoslo así, nos lleva a eso, nos lleva a querer agradar a la gente, y a querer consumir, y a querer figurar, porque me quedo muy chévere con una botella. Y resulta que pienso yo que el hip hop va más allá, va más a un nivel más espiritual. De hecho, el hip hop nace de allí, ¿no? Nace de la adoración, ¿no? Recordemos que los inicios del hip hop vienen de los indios cowboys en Norteamérica, y gran parte de los... Perdón, te interrumpo, Caldas. Cuando dices que viene de los indios cowboys, específicamente, ¿a qué parte del hip hop te refieres? A todo en general, porque, a ver, te digo, sabemos que la base rítmica del rap, o el hip hop como tal, sí, la percusión, trae raíces africanas. Ajá. Los tambores son africanos. Ajá. Entonces toda esa gente, esclavitud que fue desplazada tanto por los colonos como por los mismos vikingos, que trajeron esclavos acá a América, ¿sí? Recordemos que en América éramos solo indios, y aquí vinieron a llenarnos de enfermedades venéreas, vinieron a imponer el cristianismo a espada, vinieron a hacer un genocidio, ¿sí? A robarnos el recurso. Parte de la creación de que esos indígenas hacían como unos rituales a los elementales de lo que es el aire, el fuego, el agua, la tierra, y consideraban lo que consideran nuestros indios también a su madre tierra como la pacha, como la mama, ¿no? Y la sangre de ella es el petróleo. Entonces ellos no permiten que el petróleo sea extraído de su tierra, como lo que pasó con los indios Uwa hace 20 años atrás, que llegó la Oxy de Norteamérica acá a quitarle sus tierras porque encontraron un yacimiento de petróleo. Y ellos decidieron hacer un genocidio, porque decían, ¿usted le gustaría que a su mamá le sacaran la sangre? Pues eso es lo que están haciendo con la tierra, ¿sí? Y no muy lejos de eso es la realidad que vivimos ahora. El calentamiento global, todo lo que está pasando es a causa de todo eso. Entonces, cuando toda esa esclavitud empieza a abolirse en Norteamérica, ¿sí? Recordemos que esos esclavos seguían trabajando y su único día de descanso eran los sábados o los domingos, que era cuando iban a la iglesia a adorar a Dios, y ahí es donde vemos los coros de negros haciendo gospel. Entonces todo eso, cuando yo me di cuenta que yo era cristiano y hacía hip hop, no estoy muy loco. Veías que el gospel estaba... No estoy muy loco, estoy en el camino que sí, claro. ¿sí? Y Dios me permite entrar ahí para romper esa guerra espiritual, porque tengamos en cuenta que la música es una guerra espiritual muy berraca. Sí, ¿sí? Claro. Y yo tengo un poder muy tremendo en el micrófono. Lo que yo diga a través de ese micrófono a la gente, eso es lo que va a quedar reflejado. Y eso es lo que yo le voy a dejar a la generación que viene, ¿sí? Y si yo le vendo a la generación solo sexo, droga y alcohol, como lo hace, por ejemplo, ahora el trap, digámoslo así, muy caribe, ¿no? Porque esto salió muy ahora del Caribe, pero realmente el trap viene de Norteamérica y tiene otra connotación totalmente diferente a la que viene un contrapeso que es el drill, ¿no? El drill es como el contrapeso del trap, ¿no? Sí. Aunque vienen otros en un tiempo muy parecido.
es como una guerra espiritual, lo que yo te estoy comentando. Okay. Y yo pienso que yo estoy en el hip hop para eso, para hacer esa guerra espiritual. Ok, entonces me decías que considerabas que el hip hop viene de los indios nativos. Sí, considero que viene de toda esa raíz. Obviamente ya incursionan otras cosas, como lo es la música disco, ya viene, ya el jazz, el papá, James Brown, que sí, ya viene todo lo que es el rock and roll, los Beatles, que también tuvo mucha influencia dentro del hip hop. Recordemos que cuando se crean estos 4 imperios, lo que es Afrika Bambaataa, DJ Kool Herc, DJ Grandmaster Flex y el Get Down, pues ya empiezan a morir las pandillas en Nueva York, ¿verdad? Y se crea esa Zulu Nation, que es precisamente donde crean esas batallas más de talento, más de baile, más donde se dejan las armas a un lado, hay más hermandad, y vemos los principios de la Zulu Nation, que es la paz, el amor, el respeto y la unidad, que pienso yo que es muy importante, que van ligados a los 4 elementos, como lo es el break, el graffiti, y esos 8 son unidos por el conocimiento. Entonces consideras que sí es el quinto elemento. El quinto elemento es el conocimiento. Okay. De hecho, mi último álbum se llama así: soy el quinto elemento lleno de conocimiento. Ok. De aparecer los 4 elementos abajo. La portada es bien interesante, mi esposa hizo la portada. ¿Ya lo tienes al aire ese álbum? Sí, ese álbum ya está. Casualmente no me queda una copia porque vendí todo de Medellín. Yo sé que ¿No lo tienes digital? Este lunes, no lo he vendido por plataforma ni nada, lo saqué en físico para que la gente tenga el físico, porque ahorita todo se volvió plataforma, todo se volvió. Le da otro contexto. ¿Cuántos likes? Sí, yo prefiero muchas veces, así no me lo compren, llegar a los territorios, miren, le regalo esto para que lo escuchen. Entonces la gente, el material, y ver los agradecimientos, y ver tomarse la lectura, escuchar tema por tema, ponerse en la tarea de también ser crítico, porque yo como músico también soy muy crítico. Entonces a mí me gusta sentarme muchas veces como público y poner a mi familia, a mis hijos inicialmente. Cuando era muy niño yo los ponía. Si un tema le gusta a un niño, le gusta a todo el mundo. ¿Usted quiere saber si su tema es éxito? Póngalo a escuchar a un niño. Okay. Y si el niño, el tema va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque es un principio que yo saqué cuando estábamos haciendo música con los Gómez, que hicimos el tema Alineación, y un personaje de ellos, creo que era Danilo Gómez, nos decía: si un tema le gusta a un niño, le gusta a todo el mundo. Entonces parta de ahí. Entonces nosotros hacíamos esa tarea para que, por eso CON era como muy... O sea, ustedes hicieron el ejercicio y veían que era real lo que estaban Sí, claro, porque estábamos trabajando ya con músicos profesionales. Recordemos que los hermanos Gómez era el grupo Café que había viajado por todo el mundo. Y ya entró a producirnos a nosotros. Que no llegamos a un buen acuerdo y tuvimos que, por muchas razones, no sacar Alineación al mercado, porque se encontraba el viaje, porque se encontraba una serie de gastos que llegaron. Yo ya me fui papá, ya nació mi primera hija, Mariluz, ¿sí? Entonces ya habían otras prioridades, ya nosotros la música, sí, vamos a hacerlo, pero no, primero hay que viajar, Entonces ya pensamos más en hacerlo más a nivel profesional. Y Vía Omar fue el que dijo: no, si seguimos aquí nunca vamos a hacer nada con el equipo, hay que salir. Claro. ¿Qué artistas de la actualidad, Caldas, de hip hop, bueno, de rap, te parece que están haciendo cosas interesantes? ¿Nacionales o...? Nacionales. A ver, está complicado. Yo admiro y respeto mucho a Buitre Zamuro. ¿Al Boycott? Porque ha sido un man que no ha parado. Él empezó mucho antes que yo creo, y con mucha gente, y el man ahí va y está allá en Europa representando contra viento y marea, contra todo pronóstico. Lo que hace el man a nivel underground me gusta. Me gusta porque está haciendo su tarea juicioso. Me gusta mucho lo que hace Nampa Básico, aunque yo considero, como decíamos con Ravel, no es rapero, pero lo que hace es bueno. Lo que hace es bueno. Me gusta lo que hace Jacob Manríquez, que se llama, no. Yo distingo Jacob y Sasa. Jacob on the Track. Jacob on the Track. Sí. Es como con algo de reggae. Sí, me gusta también lo que hace el man. Esos artistas así me agrada lo que hacen. Pero en general, el hip hop nacional, pienso que le falta.
le falta un poco más. Lo que hacen estos pelados que se han vuelto virales ahora, Naturaleza Suprema, para mí es una bendición. Esas dos nenas las tienen bien puestas. Lo que le hace falta más de un rapper real. ¿Sí me entiendes? Esas dos nenas, créame que mi gran respeto y admiración. Sí. Gatos Negros, lo que es Juana la Gaitana y Maki Roof, que es una banda colombo-francesa, y que eran los que grababan a nuestro compañero Samurai, que ya no está con nosotros. Y toda esta gente que ha estado haciendo la tarea juiciosamente. Ahí está Content Tux, que está haciendo su trabajo muy, muy juicioso con el álbum de Monsters, un álbum que hizo con CZ, muy bueno. Ahí están haciendo ahora Underdogs. Bueno, ahí hay gente que sigue, ¿no? Estaban quietos, así como de pronto nosotros, ¿no? Nosotros no es que hayamos parado, yo nunca he parado, yo siempre todos los domingos sigo dándole al break, cada 2 días mi bicicleta, todos los días me tengo que escribir por lo menos unas 16 líneas, sí, todos los días mi vida es hip hop, yo pienso desde que me levanto en hip hop, pero como te digo, ya a otro nivel, más espiritual. Yo pienso que lo que yo tengo que dejar es más edificante para la gente. Construir, ¿no? Hacer nación y ayudar a formar a las personas espiritualmente. Y más con todo lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Ya se nos están metiendo los depravados a las escuelas, ya se nos está metiendo otra generación que... Inclusive dentro del hip hop también ha habido inconvenientes, ¿no? También, o sea, ahora todo es cultura, y cultura quieren hacer un sancocho con todo. Y esa biodiversidad no es la que vende el hip hop. El hip hop es totalmente diferente a eso. Claro. Bueno, Carlas, yo creo que ya vamos llegando a la parte final. Hermano, no, agradecerle mucho a ustedes por esta bonita labor de Bombo Club, saludar mucho a la gente que los sigue a ustedes, a toda la gente que cree en el hip hop nacional. Recuerden siempre sus raíces. Una de las características que yo tengo como profesor para los alumnos es esa, porque muchos me llegan, hey, profe, yo quiero aprender a bailar break, yo quiero aprender a hacer rap. No, espera un momentico. Primero hágame esta tarea, averígüese qué traje típico tiene esta región, cuál es la ropa que usa esta región, cuál es la danza típica de esta región, a usted también. Entonces los hago a que hagan grupitos. Vamos a hacer grupos de 5. Ustedes se van a ir con la región Caribe, ustedes se van a ir con la región Pacífica, ustedes con la región Andina. Entonces ellos aprenden a conocer su raíz, ¿sí? Que tenemos gran variedad. O sea, aquí tenemos, ¿sí? Y eso es fuente de inspiración para el hip hop que hacemos, ¿sí? Por eso cuando hicimos los primeros temas como Sismo Letal, que mezclábamos un coro de lengua quechua con rap, ¿sí? Y colocamos unas zampoñas de fondo y metimos música andina, eso sonó brutal, ¿sí? Y nosotros dijimos, ese es el camino, pienso que ese es el camino. Años después vemos a Madera Fina con los Siniestro, ¿no? Pero ellos también meten sus tambores y su vaina, y la etnia también metió sus gaitas en cocaína. O sea, era como esa inclinación hacia esa raíz, y es lo que tenemos que rescatar, pienso yo. Es lo que tenemos que ser más autóctonos por lo nuestro y hacer un hip hop nacional, porque el hip hop es mundial, y sí, salió de Estados Unidos y todo fue una maravilla. Aquí nos saltamos un paso de lo que se vivió en Estados Unidos. Por eso el hip hop fue tan desordenado. ¿Cuál paso te refieres? El fundamento, pienso yo. El fundamento, nos pasamos la formación por encima y quisimos ser más artistas que ser formados como artistas. ¿Sí? Quisimos ser más empíricos y pensábamos que no, eso póngame en la pista, que eso, y no. Para ser un buen artista pienso que la formación es importante. El talento cuenta mucho, pero de nada te sirve el talento si no hay formación, ¿sí? Porque conozco mucha gente con mucho talento, donde ha llegado alguien que no tiene talento y se formó y dejó atrás al que tenía talento. ¿Sí? Y conozco a muchos que se han formado y así se formen, nunca le van a pegar al perro porque no tienen talento. ¿Sí? Y otros que la tienen así clara, que hacen... O sea, una disciplina fundamental ahora. Es correcto. Yo pienso que es como el breakdance. Es igual. Un paso lo lleva al otro. ¿Sí? Es un fundamento. Cuando usted empieza a hacer gimnasia, empieza con los rollos. Y después de los rollos hace flip-flap. Y el flip-flap le da para hacer mortal. Y el mortal ya le da para hacer mortal 180. Y el mortal 180 ya le da para hacer mortal 360. Sí, entonces todo va... Y pienso que la música es igual.
¿sí? No puedo yo llegar al domingo si no he pasado por el martes, el miércoles. Pienso que todo va como en un es un proceso de evolución. Y es igual en todas las áreas, en el graffiti, en el DJ, ¿sí? Cuando tú empiezas a empatar la música, las mezclas, a ver los pitch, todos los efectos. Entonces es como ir formándonos y por eso yo creo que me incliné por las vocacionales, porque yo veía que era bueno para todas las disciplinas, entonces yo, pues ¿por qué no? Yo empecé con el MC, pero fui un MC que me enamoré del breakdance. Y cuando me enamoré del breakdance y empecé a ver el graffiti, yo dije, no, yo tengo que hacer graffiti también. Y empecé a escupir las latas y todo. Y ya me meto ya en la música. De hecho, la música siempre ha sido mi vida. Y ya el hip hop, dije hip hop, donde está la literatura, la música, la danza. Ok. Bueno, Carlos, te agradezco mucho por haber aceptado la invitación. Viejo Hugo, a usted, mi hermano. Severo, gracias por la invitación. Gracias a la gente por parte de la historia tuya. Claro que sí. Pues te doy las gracias por lo que has aportado al hip hop nacional, ¿no? Por lo que estás aportando. Lo que la actualidad desde la parte educativa es importante, ¿no? Formar las nuevas generaciones. Obviamente lo que estás haciendo es importante, que conozcan sus raíces musicales. Ahorita reparto muchos productos míos gratis y llevo a varios lugares y todo. Yo me grabé después como químico cosmético. ¿Ah, sí? Entonces tengo mi propia marca de productos, hago geles antibacteriales, champú, cremas, perfumería, sudaderas. Ahí vamos a dejar en la descripción el Instagram de Caldas y el contacto para la gente que quizás quiera saber. Ahí está mi canal de YouTube, se pueden suscribir, ahí estoy en Instagram, en Facebook. Y pronto estaré pues en Spotify, esperemos a ver si podemos mandar algo a Spotify y a las plataformas. Ahí estamos. Gracias a todos, bendiciones. Muchas gracias a todos, mi gente. MC Caldas, Búho Lápiz, in the house. Estamos en conexión.